Hay un momento en la vida de cada persona donde llegas al final de ti mismo, has intentado todo, has luchado con todas tus fuerzas, has planeado y controlado hasta el agotamiento, y nada funciona. Tus manos están vacías, tu corazón está quebrado, y finalmente comprendes que no puedes más. Y justo en ese momento de rendición total, cuando finalmente sueltas todo y lo pones en las manos de Dios, algo extraordinario comienza a suceder. Santa Teresa de Ávila descubrió que el acto de entrega completa no es derrota, es la llave que abre las puertas del cielo. Cuando dejas de pelear por controlar tu vida y permites que Dios sea verdaderamente Dios en cada área de tu existencia. Los milagros que has esperado durante años comienzan a manifestarse de maneras que nunca imaginaste posibles. Soy Rosa María. Y pasé décadas de mi vida tratando de controlar todo. Después de la muerte de Miguel, ese control se intensificó porque sentía que si soltaba, aunque fuera un poco, todo se desmoronaría completamente. Controlaba mis emociones, mis circunstancias, mis relaciones, cada detalle de mi vida con puño de hierro. Y mientras más controlaba, más miserable me volvía. Más lejos parecían estar las respuestas que necesitaba. Hasta que una noche, completamente rota, finalmente solté todo. La dich, adiós, ya no puedo más. Haz lo que quieras con mi vida, porque yo he fracasado. Y esa noche de rendición total marcó el comienzo de los milagros más asombrosos que he experimentado. Si tú también estás agotado de intentar controlar todo, si sientes que has llegado al límite de tus fuerzas, si estás listo para finalmente entregar todo en las manos de Dios, este mensaje puede ser el punto de quiebre que transforma tu vida para siempre. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estas verdades lleguen a ti cuando más las necesites. Y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de entrega total ante Santa Teresa. Hoy vas a aprender cómo soltar de verdad y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Santa Teresa de Ávila pasó los primeros 20 años de su vida religiosa luchando por alcanzar la perfección espiritual a través de sus propios esfuerzos. Intentaba ser santa por fuerza de voluntad, controlaba meticulosamente cada aspecto de su vida de oración, se flagelaba emocionalmente cada vez que fallaba en alguna práctica piadosa, y durante esos 20 años experimentó sequedad espiritual devastadora, fracasos constantes y una sensación abrumadora de estar alejada de Dios, hasta que finalmente, a los 40 años, completamente exhausta de sus propios esfuerzos, se rindió totalmente. Y en ese momento de entrega absoluta, comenzó la verdadera transformación que la convertiría en una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia. La doctora mística describe ese momento de rendición con palabras que estremecen. Dejé de intentar ser santa por mis propias fuerzas y simplemente me entregué a la misericordia de Dios como una niña se arroja en los brazos de su padre. Y entonces, solo entonces, Dios comenzó a obrar en mí de maneras que nunca habría sido posible mientras yo intentaba controlarlo todo. Este es el primer principio fundamental que Santa Teresa enseña sobre la entrega mientras tú mantengas el control. Dios respeta tu voluntad y te deja hacer las cosas a tu manera. Pero cuando finalmente sueltas el control y dices, genuinamente hágase tu voluntad, no la mía, le das a Dios permiso para obrar con el poder ilimitado que Él siempre quiso usar en tu vida. Pero no podía porque tu voluntad estaba cerrada. ¿Qué significa exactamente entregar todo en las manos de Dios? No es resignación fatalista donde simplemente te rindes y dejas de hacer cualquier esfuerzo. No es pasividad irresponsable donde esperas que Dios haga todo mientras tú no haces nada. Santa Teresa es clara, la entrega verdadera es un acto activo de confianza donde reconoces tus limitaciones, sueltas tu necesidad de controlar los resultados, haces lo que puedes hacer con los recursos que tienes y luego confías completamente en que Dios se encargará del resto de maneras que superan tu comprensión y tus capacidades. Cuando Miguel murió, mi primer instinto fue intentar controlar absolutamente todo lo relacionado con mi nueva realidad. Controlaba mi duelo, no permitiéndome llorar en público. Controlaba mis finanzas obsesivamente, verificando cada centavo por miedo a la escasez. Controlaba mis relaciones con mis hijos, tratando de ser la madre perfecta que los protegiera de todo dolor adicional. Y ese control me estaba destruyendo. Desarrollé insomnio crónico, mi presión arterial se disparó. Mis relaciones se volvieron tensas porque nadie podía cumplir con mis estándares imposibles de control. Vivía en ansiedad constante porque la realidad es que no puedes controlar nada realmente. Y el intento de hacerlo es una tortura interminable. En Santa Teresa identifica las 5 áreas principales donde debemos practicar la entrega total para que los milagros comiencen a manifestarse. La primera área es entregar tus circunstancias actuales, por más dolorosas o injustas que sean. Esto es extraordinariamente difícil porque nuestra naturaleza humana se rebela contra el sufrimiento.
Queremos que las cosas cambien ahora, a nuestra manera, según nuestro calendario. Pero la doctora mística enseña que cuando finalmente aceptas tu situación presente como el territorio donde Dios quiere obrar, cuando dejas de pelear contra la realidad y en lugar de eso dices, Señor, esta es mi situación, no me gusta, me duele, pero la acepto como el lugar donde tú me tienes ahora. Obra en estas circunstancias como solo tú puedes. Algo se rompe en el mundo espiritual. La aceptación no significa aprobar lo malo ni dejar de trabajar por cambios necesarios. Significa dejar de gastar energía emocional y espiritual peleando contra lo que ya es. Y en cambio canalizar esa energía hacia confiar en que Dios puede redimir incluso las situaciones más terribles. Santa Teresa tuvo que aceptar enfermedades crónicas que la atormentaron toda su vida. Tuvo que aceptar persecución de autoridades eclesiásticas que no comprendían su obra. Tuvo que aceptar traiciones de personas en quienes confiaba, y cada vez que aceptaba genuinamente en lugar de rebelarse, Dios convertía esas circunstancias dolorosas en plataformas para milagros extraordinarios. El momento de mi verdadera entrega llegó una noche específica. 8 meses después de la muerte de Miguel, había intentado todo para superarlo, para seguir adelante, para controlar mi nueva realidad. Y esa noche, sola en mi apartamento, completamente quebrada, finalmente me arrodillé y dije en voz alta a Dios, no puedo más, no sé cómo vivir sin Miguel, no sé cómo ser viuda, no sé cómo sostener a mi familia, no sé cómo encontrar propósito de nuevo, me rindo en haz lo que quieras con mi vida porque yo he fracasado completamente en controlarla. Y lloré como no había llorado en meses, un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser, liberando todo el control que había estado aferrando tan desesperadamente ahí, y algo milagroso sucedió esa misma noche. No fue dramático ni espectacular, fue sutil pero profundamente real. Sentí como si un peso de 1000 kilos se levantara de mis hombros. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir opresión en el pecho. Y en los días siguientes, comenzaron a suceder cosas que solo puedo describir como milagros de providencia divina. Una oportunidad de trabajo que necesitaba desesperadamente apareció sin que yo la buscara. Una reconciliación con mi hija Esperanza, con quien había estado distante, sucedió espontáneamente. Mi salud comenzó a mejorar sin ningún cambio en mis medicamentos. Fue como si, al soltar el control, hubiera liberado a Dios para obrar de maneras que mi control bloqueaba. La segunda área donde Santa Teresa enseña que debemos entregar todo es nuestro futuro y nuestros planes. Esto es particularmente difícil porque vivimos en una cultura que glorifica la planificación exhaustiva, el control del destino, la creación de tu propia realidad. Pero la doctora mística dice algo radical en tus planes. Por más buenos y santos que parezcan, pueden estar bloqueando los planes infinitamente mejores que Dios tiene para ti. Cuando te aferras rígidamente a tu visión de cómo debe ser tu vida, cierras la puerta a las posibilidades que Dios quiere darte, pero que están fuera de tu imaginación, limitada. Entregar tu futuro no significa no hacer planes ni establecer metas. Significa sostener esos planes con manos abiertas, dispuesto a soltarlos si Dios muestra un camino diferente. Es decir, al Señor, este es mi plan basado en mi comprensión limitada, pero si tú tienes algo mejor, aunque no lo comprenda ahora, estoy dispuesto a soltar mi plan y seguir el tuyo. Santa Teresa tenía planes de vivir tranquilamente en su convento, dedicada a la oración contemplativa, pero Dios tenía planes de convertirla en reformadora, en fundadora de 17 conventos, en escritora cuyas obras transformarían la espiritualidad católica para siempre. Si ella hubiera insistido en su plan, habría perdido el plan glorioso de Dios. Yo tenía planes muy claros para mi vida con Miguel. Envejeceríamos juntos, veríamos crecer a nuestros nietos juntos, disfrutaríamos de la jubilación juntos. Esos planes se destruyeron en un instante con su muerte. Y durante meses me aferré a la amargura de los planes perdidos, hasta que finalmente entregué no solo mi presente, sino también mi futuro a Dios. Le dije, no sé cómo será mi futuro sin Miguel. No puedo imaginarlo, pero confío en que tú tienes un plan, y aunque no lo comprendo, lo acepto. Y Dios comenzó a revelarme un futuro que nunca habría imaginado al dedicar mi vida a compartir las enseñanzas de Santa Teresa, ayudar a otras viudas a atravesar su dolor, descubrir propósitos que solo eran posibles en mi nueva realidad. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. La tercera área donde debemos entregar todo, según Santa Teresa, son nuestros
nuestras relaciones. Este es uno de los aspectos más dolorosos de la entrega porque involucra a personas que amamos, que queremos controlar para protegerlas o para asegurarnos de que actúen como creemos que deberían. Pero la doctora mística enseña que cuando intentas controlar a otras personas, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus amigos, no solo te causa sufrimiento a ti mismo, sino que también bloqueas la obra de Dios en sus vidas. Entregar tus relaciones significa soltar tu necesidad de que las personas sean como tú quieres que sean y confiar en que Dios está obrando en ellas de maneras que tú no puedes ver ni controlar. A mi Mayo. ¿Era lucha de control? Era con mi hijo, Santiago, cuando él decidió entrar al seminario. Yo tenía opiniones muy fuertes sobre cómo debía ser su proceso de discernimiento, qué señales debía buscar, cuánto tiempo debía tomar para decidir. Intentaba guiar cada paso de su camino, convencida de que yo sabía mejor que nadie, incluso mejor que Dios. Lo que era correcto para Elan y esa necesidad de control creó tensión enorme entre nosotros, hasta que una conversación difícil donde Santiago me confrontó directamente: y madre, necesito que confíes en que Dios me está guiando. Tu control no me ayuda, me sofoca. Esas palabras me destrozaron, pero también me despertaron. Esa noche entregué a Santiago completamente en las manos de Dios. Literalmente dije en oración: Señor, Santiago es tuyo antes que mío. Confío en que tú lo amas más de lo que yo podría amarlo. Guíalo como solo tú puedes. Y dame la gracia de soltarlo, de apoyarlo sin controlar, de orar por él sin manipular. Y nuestra relación se transformó milagrosamente. Cuando dejé de intentar controlar su vocación, Santiago se abrió conmigo de maneras que nunca había hecho antes. Me compartía sus luchas, sus dudas, sus alegrías, porque ya no sentía que yo intentaba dirigirlo, sino que lo acompañaba con confianza en Dios. La cuarta área de entrega que Santa Teresa identifica es tu identidad y tu reputación. Esto es extraordinariamente difícil en nuestra cultura obsesionada con la imagen, con la aprobación social, con la construcción de una marca personal. Pero la doctora mística sufrió calumnias terribles, fue investigada por la Inquisición, fue malentendida por autoridades que ella respetaba, y cada vez que intentaba defenderse y controlar como otros la percibían, experimentaba tormento. Cuando finalmente entregó su reputación completamente a Dios y dijo que piensen lo que quieran, solo me importa lo que tú piensas de mí. Encontró una libertad extraordinaria. Entregar tu reputación significa dejar de vivir para la aprobación de otro, dejar de intentar controlar lo que la gente dice o piensa de ti, dejar de defenderte constantemente. Es decir, Señor, si permites que me malinterpreten, confío en que tienes un propósito. Si permites que me critiquen, confío en que estás usando eso para mi santificación. Mi valor no está en las opiniones humanas, sino en tu amor incondicional. Esta entrega es liberadora porque te quita la carga imposible de intentar controlar las percepciones de miles de personas. En la biblioteca de manuscritos donde trabajo, hubo un periodo donde circularon rumores falsos sobre mí, acusaciones de que había manipulado documentos importantes para beneficio personal. Eran completamente falsos, y mi primer instinto fue defenderme agresivamente, probar mi inocencia, controlar la narrativa, pero recordé las enseñanzas de Santa Teresa sobre entregar la reputación. Decidí simplemente presentar los hechos una vez, sin dramatismo, y luego soltar completamente el resultado. Confié en que la verdad eventualmente emergería sin mis esfuerzos frenéticos. Why? Aussie few. Meses después, la verdad se reveló de maneras que nunca habría podido orquestar yo misma. Y mi reputación fue restaurada sin que yo tuviera que pelear por ella en la quinta y última área donde Santa Teresa nos llama a entregar. Todo es la más profunda. Entregar tu salvación y tu santidad en las manos de Dios. Esto suena contradictorio porque nos han enseñado que debemos trabajar por nuestra salvación, luchar por la santidad, y es cierto, debemos cooperar con la gracia. Pero la doctora mística descubrió algo paradójico cuando dejó de intentar santificarse a sí misma por sus propios esfuerzos y en lugar de eso confió completamente en que Dios la santificaría por su gracia. Experimentó un crecimiento espiritual exponencialmente mayor que en todos sus años de esfuerzos agotadores. Entregar tu salvación no significa volverse pasivo espiritualmente. Significa reconocer que tu salvación es obra de Dios de principio a fin, que tu parte es simplemente cooperar con lo que Él está haciendo, no crear tú mismo la obra. Es la diferencia entre un agricultor que intenta hacer crecer plantas jalándolas de la tierra versus uno que simplemente planta la semilla, la riega y confía en que Dios hará crecer lo que él no puede crear. Santa Teresa dice: haz todo lo que puedas hacer, reza, recibe los sacramentos
practica virtud, pero luego suelta completamente el resultado y confía en que Dios completará lo que tú no puedes hacer. Cuando finalmente entregué mi santificación en manos de Dios, dejando de medirme constantemente contra estándares imposibles, dejando de flagearme emocionalmente cada vez que fallaba, simplemente diciendo: Señor, confío en que tú estás obrando en mí incluso cuando no veo progreso, incluso cuando caigo 1000 veces, experimenté una paz que había eludido todos mis esfuerzos previos. Y paradójicamente, cuando dejé de intentar forzar mi crecimiento espiritual, comencé a crecer más rápida y profundamente que nunca antes. Santa Teresa describe algo fascinante sobre lo que sucede en el mundo espiritual cuando finalmente entregamos todo. Ella tuvo visiones donde se le mostró que nuestros esfuerzos por controlar son como nudos que atamos alrededor de las bendiciones que Dios quiere darnos. Cada área que nos negamos a entregar es un nudo más apretado. Y cuando finalmente soltamos, cuando entregamos todo, esos nudos se desatan y las bendiciones que estaban bloqueadas comienzan a fluir libremente. No es que Dios estuviera reteniendo bendiciones caprichosamente, es que nuestro control creaba bloqueos espirituales que impedían el flujo natural de su gracia. A la doctora mística también nos advierte contra falsas formas de entrega que no producen milagros. La primera falsa entrega es la resignación amarga, donde dices: hágase tu voluntad, pero tu corazón está lleno de resentimiento hacia Dios. Hacia Dios pronuncias las palabras correctas, pero tu espíritu se revela internamente. Esta no es entrega genuina, es simple sumisión forzada que no libera nada. La segunda falsa entrega es la irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad, donde usas confiar en Dios como excusa para no hacer tu parte, para evitar responsabilidades que te corresponden. Dios no hace lo que tú puedes y debes hacer. Debes hacer tu parte con excelencia y luego entregar el resto. La tercera falsa entrega es la superficial, donde entregas solo las áreas fáciles, pero mantienes control férreo sobre lo que realmente te importa. Es como decirle a Dios: puedes tener el 90% de mi vida, pero este 10% lo mantengo para mí. Santa Teresa es clara: la entrega que produce milagros es entrega total, sin reservas, sin áreas protegidas. Es poner absolutamente todo: tu pasado, tu presente, tu futuro, tus relaciones, tu identidad, tu salvación, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños rotos, tus planes secretos en las manos de Dios, y decir genuinamente: todo tuyo es. Haz lo que quieras en mí. Pequeña nieta Teresa me enseñó algo hermoso sobre la entrega el otro día. Estaba intentando armar un rompecabezas complicado y se frustraba porque no podía hacerlo. Finalmente, exhausta, me extendió todas las piezas y dijo: Ana abuelita, ya no puedo. Ana, ayúdame tú. Esa es la actitud de entrega que Dios busca. No el orgullo que dice: déjame intentar un poco más a mi manera, sino la humildad que dice: no puedo, necesito tu ayuda desesperadamente. Y cuando Teresa me entregó las piezas, yo no me burlé de su incapacidad. Con amor y paciencia armé el rompecabezas con ella, enseñándole, guiándole, deleitándome en poder ayudarla. Así es como Dios responde a nuestra entrega genuina y santa. Teresa describe señales específicas de que has entregado verdaderamente todo y de que los milagros están comenzando a manifestarse. La primera señal es paz profunda, incluso en medio de circunstancias difíciles. No ausencia de dolor o preocupación, sino una serenidad de fondo que permanece incluso cuando la superficie de tu vida está agitada. La segunda señal es sincronía divina, donde comienzas a experimentar coincidencias que claramente son providencia de Dios ordenando circunstancias de maneras que tú nunca podrías. La tercera señal es soluciones que vienen de direcciones completamente inesperadas, formas en que Dios responde tus necesidades que nunca habrías imaginado. A la cuarta señal es transformación de carácter, donde notas que estás cambiando en áreas donde antes estabas estancado. Virtudes que antes te parecían imposibles comienzan a manifestarse. Pecados que antes te dominaban pierden su poder sobre ti. La quinta señal es incremento en fe, esperanza y amor. Tu confianza en Dios se profundiza. Tu esperanza se fortalece incluso cuando no ves resultados inmediatos, y tu capacidad de amar incluso a enemigos se expande sobrenaturalmente. La sexta señal es que otros notan el cambio en ti. Te preguntan qué sucedió. Son atraídos por la paz que ahora irradias. Experimenté todas estas señales después de mi noche de entrega total. La paz que descendió sobre mí era incomprensible dadas mis circunstancias. Las sincronías eran tan frecuentes que comencé a llevar un diario solo para registrarlas. Soluciones aparecían de lugares imposibles. Mi carácter se suavizó de maneras que años de esfuerzo propio nunca lograron. Y personas comenzaron a acercarse preguntándome qué había cambiado, porque notaban algo diferente en mí. Todo porque finalmente
había soltado el control y permitido que Dios fuera verdaderamente Dios en mi vida. Santa Teresa concluye sus enseñanzas sobre la entrega con una promesa que sostiene mi vida cada día. Quien se entrega completamente a Dios sin reservas, descubre que Dios se entrega completamente a esa alma sin límites. En el acto de soltar todo, recibes más de lo que jamás pudiste aferrarte. En el vaciar tus manos, Dios las llena con bendiciones que no podrías haber cargado mientras estaban cerradas alrededor de tu control. La entrega total no es pérdida, es ganancia infinita. No es derrota, es victoria definitiva. No es el fin de tus sueños, es el comienzo de los sueños de Dios para ti, que son infinitamente mejores que cualquier cosa que pudiste imaginar. Santa Teresa revela: quando você entrega tudo nas mãos de Deus, o seme, e Ele AGRESACONTECEM. Introducción. Hay un momento en la vida de cada persona donde llegas al final de ti mismo. Has intentado todo, has luchado con todas tus fuerzas, has planeado y controlado hasta el agotamiento, y nada funciona. Tus manos están vacías, tu corazón está quebrado, y finalmente comprendes que no puedes más. Y justo en ese momento de rendición total, cuando finalmente sueltas todo y lo pones en las manos de Dios, algo extraordinario comienza a suceder. Santa Teresa de Ávila descubrió que el acto de entrega completa no es derrota, es la llave que abre las puertas del cielo. Cuando dejas de pelear por controlar tu vida y permites que Dios sea verdaderamente Dios en cada área de tu existencia, los milagros que has esperado durante años comienzan a manifestarse de maneras que nunca imaginaste posibles. Soy Rosa María y pasé décadas de mi vida tratando de controlar todo. Después de la muerte de Miguel, ese control se intensificó porque sentía que si soltaba, aunque fuera un poco, todo se desmoronaría completamente. Controlaba mis emociones, mis circunstancias, mis relaciones, cada detalle de mi vida con puño de hierro, y mientras más controlaba, más miserable me volvía, más lejos parecían estar las respuestas que necesitaba. Hasta que una noche, completamente rota, finalmente solté todo. The DJ Dios, ya no puedo más. Haz lo que quieras con mi vida, porque yo he fracasado. Y esa noche de rendición total marcó el comienzo de los milagros más asombrosos que he experimentado. Si tú también estás agotado de intentar controlar todo, si sientes que has llegado al límite de tus fuerzas, si estás listo para finalmente entregar todo en las manos de Dios, este mensaje puede ser el punto de quiebre que transforma tu vida para siempre. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estas verdades lleguen a ti cuando más las necesites, y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de entrega total ante Santa Teresa. Hoy vas a aprender cómo soltar de verdad y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Desarrollo. Santa Teresa de Ávila pasó los primeros 20 años de su vida religiosa luchando por alcanzar la perfección espiritual a través de sus propios esfuerzos. Intentaba ser santa por fuerza de voluntad, controlaba meticulosamente cada aspecto de su vida de oración, se flagelaba emocionalmente cada vez que fallaba en alguna práctica piadosa, y durante esos 20 años experimentó sequedad espiritual devastadora, fracasos constantes y una sensación abrumadora de estar alejada de Dios, hasta que finalmente, a los 40 años, completamente exhausta de sus propios esfuerzos, se rindió totalmente. Y en ese momento de entrega absoluta, comenzó la verdadera transformación que la convertiría en una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia. La doctora mística describe ese momento de rendición con palabras que estremecen. Dejé de intentar ser santa por mis propias fuerzas y simplemente me entregué a la misericordia de Dios, como una niña se arroja en los brazos de su padre, y entonces, solo entonces, Dios comenzó a obrar en mí de maneras que nunca habría sido posible mientras yo intentaba controlarlo todo. Este es el primer principio fundamental que Santa Teresa enseña sobre la entrega. Mientras tú mantengas el control, Dios respeta tu voluntad y te deja hacer las cosas a tu manera. Pero cuando finalmente sueltas el control y dices, genuinamente, hágase tu voluntad, no la mía, le das a Dios permiso para obrar con el poder ilimitado que Él siempre quiso usar en tu vida, pero no podía porque tu voluntad estaba cerrada. ¿Qué significa exactamente entregar todo en las manos de Dios? No es resignación fatalista donde simplemente te rindes y dejas de hacer cualquier esfuerzo. No es pasividad irresponsable donde esperas que Dios haga todo mientras tú no haces nada. Santa Teresa es clara: la entrega verdadera es un acto activo de confianza donde reconoces tus limitaciones, sueltas tu necesidad de controlar los resultados, haces lo que puedes hacer con los recursos que tienes, y luego confías completamente en que Dios se encargará del resto de maneras que superan tu comprensión y tus capacidades. Cuando Miguel murió, mi primer instinto fue intentar controlar absolutamente todo lo relacionado con mi nueva realidad.
Controlaba mi duelo, no permitiéndome llorar en público. Controlaba mis finanzas obsesivamente, verificando cada centavo por miedo a la escasez. Controlaba mis relaciones con mis hijos, tratando de ser la madre perfecta que los protegiera de todo dolor adicional, y ese control me estaba destruyendo. Desarrollé insomnio crónico, mi presión arterial se disparó. Mis relaciones se volvieron tensas porque nadie podía cumplir con mis estándares imposibles de control. Vivía en ansiedad constante porque la realidad es que no puedes controlar nada realmente, y el intento de hacerlo es una tortura interminable. Santa Teresa identifica las 5 áreas principales donde debemos practicar la entrega total para que los milagros comiencen a manifestarse. La primera área es entregar tus circunstancias actuales, por más dolorosas o injustas que sean. Esto es extraordinariamente difícil porque nuestra naturaleza humana se rebela contra el sufrimiento. Queremos que las cosas cambien ahora, a nuestra manera, según nuestro calendario. Pero la doctora mística enseña que cuando finalmente aceptas tu situación presente como el territorio donde Dios quiere obrar, cuando dejas de pelear contra la realidad y en lugar de eso dices, Señor, esta es mi situación, no me gusta, me duele, pero la acepto como el lugar donde tú me tienes ahora. Obra en estas circunstancias como solo tú puedes. Algo se rompe en el mundo espiritual. La aceptación no significa aprobar lo malo ni dejar de trabajar por cambios necesarios. Significa dejar de gastar energía emocional y espiritual peleando contra lo que ya es. Y en cambio canalizar esa energía hacia confiar en que Dios puede redimir incluso las situaciones más terribles. Santa Teresa tuvo que aceptar enfermedades crónicas que la atormentaron toda su vida. Tuvo que aceptar persecución de autoridades eclesiásticas que no comprendían su obra. Tuvo que aceptar traiciones de personas en quienes confiaba y cada vez que aceptaba genuinamente, en lugar de rebelarse, Dios convertía esas circunstancias dolorosas en plataformas para milagros extraordinarios. El momento de mi verdadera entrega llegó una noche específica, 8 meses después de la muerte de Miguel. Había intentado todo para superarlo, para seguir adelante, para controlar mi nueva realidad. Y esa noche, sola en mi apartamento, completamente quebrada, finalmente me arrodillé y dije en voz alta a Dios, no puedo más, no sé cómo vivir sin Miguel, no sé cómo ser viuda, no sé cómo sostener a mi familia, no sé cómo encontrar propósito de nuevo, me rindo en haz lo que quieras con mi vida porque yo he fracasado completamente en controlarla. Y lloré como no había llorado en meses, un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser, liberando todo el control que había estado aferrando tan desesperadamente. Y algo milagroso sucedió esa misma noche. No fue dramático ni espectacular, fue sutil pero profundamente real. Sentí como si un peso de 1000 kilos se levantara de mis hombros. Por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir opresión en el pecho. Y en los días siguientes, comenzaron a suceder cosas que solo puedo describir como milagros de providencia divina. Una oportunidad de trabajo que necesitaba desesperadamente apareció sin que yo la buscara. Una reconciliación con mi hija Esperanza, con quien había estado distante, sucedió espontáneamente. Mi salud comenzó a mejorar sin ningún cambio en mis medicamentos. Fue como si, al soltar el control, hubiera liberado a Dios para obrar de maneras que mi control bloqueaba. La segunda área donde Santa Teresa enseña que debemos entregar todo es nuestro futuro y nuestros planes. Esto es particularmente difícil porque vivimos en una cultura que glorifica la planificación exhaustiva, el control del destino, la creación de tu propia realidad. Pero la doctora mística dice algo radical en tus planes, por más buenos y santos que parezcan, pueden estar bloqueando los planes infinitamente mejores que Dios tiene para ti. Cuando te aferras rígidamente a tu visión de cómo debe ser tu vida, cierras la puerta a las posibilidades que Dios quiere darte, pero que están fuera de tu imaginación limitada. Entregar tu futuro no significa no hacer planes ni establecer metas. Significa sostener esos planes con manos abiertas, dispuesto a soltarlos si Dios muestra un camino diferente. Es decir, Señor, este es mi plan basado en mi comprensión limitada, pero si tú tienes algo mejor, aunque no lo comprenda ahora, estoy dispuesto a soltar mi plan y seguir el tuyo. Santa Teresa tenía planes de vivir tranquilamente en su convento, dedicada a la oración contemplativa, pero Dios tenía planes de convertirla en reformadora, en fundadora de 17 conventos, en escritora cuyas obras transformarían la espiritualidad católica para siempre. Si ella hubiera insistido en su plan, habría perdido el plan glorioso de Dios. Yo tenía planes muy claros para mi vida con Miguel. Envejeceríamos juntos, veríamos crecer a nuestros nietos juntos, disfrutaríamos de la jubilación juntos. Esos planes se destruyeron en un instante con su muerte. Y durante meses me aferré a la amargura de los planes perdidos, hasta que finalmente entregué no solo mi presente, sino también mi futuro a Dios. Le dije, no sé cómo será mi futuro sin Miguel. No puedo imaginarlo.
pero confío en que tú tienes un plan, y aunque no lo comprendo, lo acepto. Y Dios comenzó a revelarme un futuro que nunca habría imaginado han dedicar mi vida a compartir las enseñanzas de Santa Teresa, ayudar a otras viudas a atravesar su dolor, descubrir propósitos que solo eran posibles en mi nueva realidad. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. La tercera área donde debemos entregar todo, según Santa Teresa, son nuestras relaciones. Este es uno de los aspectos más dolorosos de la entrega porque involucra a personas que amamos, que queremos controlar para protegerlas o para asegurarnos de que actúen como creemos que deberían. Pero la doctora mística enseña que cuando intentas controlar a otras personas, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus amigos, no solo te causa sufrimiento a ti mismo, sino que también bloqueas la obra de Dios en sus vidas. Entregar tus relaciones significa soltar tu necesidad de que las personas sean como tú quieres que sean y confiar en que Dios está obrando en ellas de maneras que tú no puedes ver ni controlar. Mi mayor lucha de control era con mi hijo Santiago. Cuando él decidió entrar al seminario, yo tenía opiniones muy fuertes sobre cómo debía ser su proceso de discernimiento, qué señales debía buscar, cuánto tiempo debía tomar para decidir. Intentaba guiar cada paso de su camino, convencida de que yo sabía mejor que nadie, incluso mejor que Dios, lo que era correcto para Elan, y esa necesidad de control creó tensión enorme entre nosotros. Hasta que una conversación difícil donde Santiago me confrontó directamente en: madre, necesito que confíes en que Dios me está guiando. Tu control no me ayuda, me sofoca. Esas palabras me destrozaron, pero también me despertaron. Esa noche entregué a Santiago completamente en las manos de Dios. Literalmente dije en oración al Señor: Santiago es tuyo antes que mío. Confío en que tú lo amas más de lo que yo podría amarlo. Guíalo como solo tú puedes. Y dame la gracia de soltarlo, de apoyarlo sin controlar, de orar por él sin manipular. Y nuestra relación se transformó milagrosamente. Cuando dejé de intentar controlar su vocación, Santiago se abrió conmigo de maneras que nunca había hecho antes. Me compartía sus luchas, sus dudas, sus alegrías, porque ya no sentía que yo intentaba dirigirlo, sino que lo acompañaba con confianza en Dios. La cuarta área de entrega que Santa Teresa identifica es tu identidad y tu reputación. Esto es extraordinariamente difícil en nuestra cultura obsesionada con la imagen, con la aprobación social, con la construcción de una marca personal. Pero la doctora mística sufrió calumnias terribles, fue investigada por la Inquisición, fue malentendida por autoridades que ella respetaba, y cada vez que intentaba defenderse y controlar como otros la percibían, experimentaba tormento. Cuando finalmente entregó su reputación completamente a Dios y dijo que piensen lo que quieran, solo me importa lo que tú piensas de mí, encontró una libertad extraordinaria. Entregar tu reputación significa dejar de vivir para la aprobación de otro, dejar de intentar controlar lo que la gente dice o piensa de ti, dejar de defenderte constantemente, es decir, al Señor: si permites que me malinterpreten, confío en que tienes un propósito. Si permites que me critiquen, confío en que estás usando eso para mi santificación. Mi valor no está en las opiniones humanas, sino en tu amor incondicional. Esta entrega es liberadora, porque te quita la carga imposible de intentar controlar las percepciones de miles de personas. En la biblioteca de manuscritos donde trabajo, hubo un periodo donde circularon rumores falsos sobre mí, acusaciones de que había manipulado documentos importantes para beneficio personal. Eran completamente falsos, y mi primer instinto fue defenderme agresivamente, probar mi inocencia, controlar la narrativa, pero recordé las enseñanzas de Santa Teresa sobre entregar la reputación. Decidí simplemente presentar los hechos una vez, sin dramatismo, y luego soltar completamente el resultado. Confié en que la verdad eventualmente emergería sin mis esfuerzos frenéticos. Why? Us if you. Meses después, la verdad se reveló de maneras que nunca habría podido orquestar yo misma, y mi reputación fue restaurada sin que yo tuviera que pelear por ella. La quinta y última área donde Santa Teresa nos llama a entregar todo es la más profunda: entregar tu salvación y tu santidad en las manos de Dios. Esto suena contradictorio porque nos han enseñado que debemos trabajar por nuestra salvación, luchar por la santidad. Y es cierto, debemos cooperar con la gracia. Pero la doctora mística descubrió algo paradójico cuando dejó de intentar santificarse a sí misma por sus propios esfuerzos y en lugar de eso confió completamente en que Dios la santificaría por su gracia. Experimentó un crecimiento espiritual exponencialmente mayor que en todos sus años de esfuerzos agotadores. Entregar tu salvación no significa volverse pasivo espiritualmente. Significa reconocer que tu salvación es obra de Dios de principio a fin
que tu parte es simplemente cooperar con lo que Él está haciendo, no crear tú mismo la obra. Es la diferencia entre un agricultor que intenta hacer crecer plantas jalándolas de la tierra, versus uno que simplemente planta la semilla, la riega y confía en que Dios hará crecer lo que Él no puede crear. Santa Teresa dice: haz todo lo que puedas hacer, reza, recibe los sacramentos, practica virtud, pero luego suelta completamente el resultado y confía en que Dios completará lo que tú no puedes hacer. Cuando finalmente entregué mi santificación en manos de Dios, dejando de medirme constantemente contra estándares imposibles, dejando de flagearme emocionalmente cada vez que fallaba, simplemente diciendo: Señor, confío en que tú estás obrando en mí incluso cuando no veo progreso, incluso cuando caigo 1000 veces. Experimenté una paz que había eludido todos mis esfuerzos previos. Y paradójicamente, cuando dejé de intentar forzar mi crecimiento espiritual, comencé a crecer más rápida y profundamente que nunca antes. Santa Teresa describe algo fascinante sobre lo que sucede en el mundo espiritual cuando finalmente entregamos todo. Ella tuvo visiones donde se le mostró que nuestros esfuerzos por controlar son como nudos que atamos alrededor de las bendiciones que Dios quiere darnos. Cada área que nos negamos a entregar es un nudo más apretado. Y cuando finalmente soltamos, cuando entregamos todo, esos nudos se desatan y las bendiciones que estaban bloqueadas comienzan a fluir libremente. No es que Dios estuviera reteniendo bendiciones caprichosamente, es que nuestro control creaba bloqueos espirituales que impedían el flujo natural de su gracia. La doctora mística también nos advierte contra falsas formas de entrega que no producen milagros. La primera falsa entrega es la resignación amarga, donde dices: hágase tu voluntad, pero tu corazón está lleno de resentimiento hacia Dios. Hacia Dios pronuncias las palabras correctas, pero tu espíritu se revela internamente. Esta no es entrega genuina, es simple sumisión forzada que no libera nada. La segunda falsa entrega es la irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad, donde usas confiar en Dios como excusa para no hacer tu parte, para evitar responsabilidades que te corresponden. Dios no hace lo que tú puedes y debes hacer. Debes hacer tu parte con excelencia y luego entregar el resto. La tercera falsa entrega es la superficial, donde entregas solo las áreas fáciles, pero mantienes control férreo sobre lo que realmente te importa. Es como decirle a Dios: puedes tener el 90% de mi vida, pero este 10% lo mantengo para mí. Santa Teresa es clara: la entrega que produce milagros es entrega total, sin reservas, sin áreas protegidas. Es poner absolutamente todo: tu pasado, tu presente, tu futuro, tus relaciones, tu identidad, tu salvación, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños rotos, tus planes secretos en las manos de Dios y decir genuinamente: todo tuyo es, haz lo que quieras. Mi pequeña nieta Teresa me enseñó algo hermoso sobre la entrega el otro día. Estaba intentando armar un rompecabezas complicado y se frustraba porque no podía hacerlo. Finalmente, exhausta, me extendió todas las piezas y dijo: Ana abuelita, ya no puedo. Ana, ayúdame tú. Esa es la actitud de entrega que Dios busca. No el orgullo que dice: déjame intentar un poco más a mi manera, sino la humildad que dice: no puedo, necesito tu ayuda desesperadamente. Y cuando Teresa me entregó las piezas, yo no me burlé de su incapacidad. Con amor y paciencia armé el rompecabezas con ella, enseñándole, guiándole, deleitándome en poder ayudarla. Así es como Dios responde a nuestra entrega genuina. Santa Teresa describe señales específicas de que has entregado verdaderamente todo y de que los milagros están comenzando a manifestarse. La primera señal es paz profunda, incluso en medio de circunstancias difíciles. No ausencia de dolor o preocupación, sino una serenidad de fondo que permanece incluso cuando la superficie de tu vida está agitada. La segunda señal es sincronía divina, donde comienzas a experimentar coincidencias Q clarimente. Son providencia de Dios ordenando circunstancias de maneras que tú nunca podrías. La tercera señal es soluciones que vienen de direcciones completamente inesperadas, formas en que Dios responde tus necesidades que nunca habrías imaginado. La cuarta señal es transformación de carácter, donde notas que estás cambiando en áreas donde antes estabas estancado. Virtudes que antes te parecían imposibles comienzan a manifestarse. Pecados que antes te dominaban pierden su poder sobre ti. La quinta señal es incremento en fe, esperanza y amor. Tu confianza en Dios se profundiza, tu esperanza se fortalece incluso cuando no ves resultados inmediatos, y tu capacidad de amar incluso a enemigos se expande sobrenaturalmente. La sexta señal es que otros notan el cambio en ti, te preguntan qué sucedió, son atraídos por la paz que ahora irradias.
Experimenté todas estas señales después de mi noche de entrega total. La paz que descendió sobre mí era incomprensible dadas mis circunstancias. Las sincronías eran tan frecuentes que comencé a llevar un diario solo para registrarlas. Soluciones aparecían de lugares imposibles. Mi carácter se suavizó de maneras que años de esfuerzo propio nunca lograron. Y personas comenzaron a acercarse preguntándome qué había cambiado, porque notaban algo diferente en mí. Todo porque finalmente había soltado el control y permitido que Dios fuera verdaderamente Dios en mi vida. Santa Teresa concluye sus enseñanzas sobre la entrega con una promesa que sostiene mi vida cada día. Quien se entrega completamente a Dios sin reservas descubre que Dios se entrega completamente a esa alma sin límite. En el acto de soltar todo, recibes más de lo que jamás pudiste aferrarte. En el vaciar tus manos, Dios las llena con bendiciones que no podrías haber cargado mientras estaban cerradas alrededor de tu control. La entrega total no es pérdida, es ganancia infinita. No es derrota, es victoria definitiva. No es el fin de tus sueños, es el comienzo de los sueños de Dios para ti, que son infinitamente mejores que cualquier cosa que pudiste imaginar. Conclusión: Santa Teresa nos dejó escrito que el momento más poderoso de la vida espiritual es el momento de rendición total. Cuando finalmente llegas al fin de ti mismo, cuando sueltas el control que nunca tuviste realmente, cuando pones todo, absolutamente todo en las manos de Dios, sin reservas ni condiciones, ese es el momento donde el cielo se abre y los milagros comienzan a fluir. No porque Dios estuviera reteniendo bendiciones esperando que sufrieras lo suficiente, sino porque finalmente removiste los bloqueos que tu control había creado. Tus manos cerradas alrededor del timón de tu vida impedían que Dios tomara el control. Pero cuando abres esas manos y dices genuinamente tuyo, es todo. Haz lo que quieras, le das a Dios el permiso que Él siempre necesitó para obrar con todo su poder ilimitado. Hoy, en este preciso momento, puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Puedes soltar, puedes entregar, puedes confiar y puedes observar cómo el Dios del universo comienza a mover montañas que tú nunca pudiste mover, a abrir puertas que tú nunca pudiste abrir, a sanar heridas que tú nunca pudiste sanar. Todo comienza con 3 palabras pronunciadas desde lo más profundo de tu ser. En todo tuyo es: Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, te entregamos ahora mismo todo lo que somos y todo lo que tenemos, nuestro pasado con sus heridas y fracasos, nuestro presente con sus luchas y dolores, nuestro futuro con sus incertidumbres y miedos, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Todo lo ponemos en tus manos sin reservas. Haz lo que quieras con nuestras vidas, porque confiamos en que tus planes son infinitamente mejores que los nuestros. Desata los milagros que has estado esperando darnos, pero que nuestro control bloqueaba. Bajo el manto protector de la doctora mística, nos rendimos completamente a tu voluntad perfecta. Amén. Comparte en los comentarios simplemente todo tuyo es, Señor, como acto de entrega pública que sella tu decisión de soltar el control. Y si este mensaje ha tocado el lugar más profundo de tu corazón, deja tu like para que yo sepa que Santa Teresa sigue guiando almas hacia la libertad de la entrega total. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a esta verdad liberadora que puede transformar completamente tu vida. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje profundiza en cómo mantener la entrega cuando las circunstancias difíciles te tientan a retomar el control. Juntos caminamos estos senderos de confianza absoluta, aprendiendo a vivir con manos abiertas en lugar de puños cerrados. Que Santa Teresa te guíe en el camino de la entrega que libera milagros. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma. Suelta el control, entrega todo. Confía completamente y observa cómo Dios hace lo que solo Él puede hacer en una vida rendida a su amor infinito.